Hablar de los países hispanohablantes, su historia e importancia implica que podamos conocer más sobre la lengua española y el gran papel que ha jugado en diversos países. Lo mismo pasa con las lenguas indígenas de México, que nos indican que en este país no solo se habla español, sino que nos encontramos rodeados de diversas lenguas indígenas, que hacen de México un país diverso. El objetivo general de este video es reconocer la importancia de los países hispanohablantes, así como las diferentes costumbres y tradiciones que identifican a cada país de lengua española. Esto mediante la presentación de un video documental que expresa los principales datos sobre los países hispanohablantes. Como objetivos específicos, comprender el valor que tiene el patrimonio lingüístico y cultural de los diversos países hispanohablantes. Identificar la importancia del idioma español y su influencia en los países que lo hablan. Reflexionar sobre la historia del español en Ecuador, su relevancia que tiene y la manera en que influye en dicho país. Reconocer el valor que tienen las lenguas indígenas en México. Identificar las principales lenguas indígenas que hay en México, principalmente el otomí. Comprender el valor de la lengua otomí en México, así como su influencia hasta la actualidad. Dentro de los contenidos de este video encontraremos el patrimonio lingüístico y cultural, características del idioma español y algunos países hablantes. Hablaremos sobre Ecuador, su ubicación, historia y relación con el español. Hablaremos de las lenguas indígenas en México, sobre la lengua otomí, relevancia, datos, estados que lo hablan, costumbres y tradiciones, trajes típicos y algunas fechas importantes de esta lengua. Al final, compartiré unas conclusiones o reflexiones a las que he llegado con esta investigación. Patrimonio lingüístico y cultural. El patrimonio lingüístico en México está representado por 69 lenguas. Esa es nuestra diversidad lingüística. El país desde siempre ha sido muy diverso, y no solamente está en la lengua, sino en otras manifestaciones culturales que tienen que ver con la representación de la vida de las comunidades. El patrimonio cultural se trata del conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad, con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural, como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a generación. El idioma español. El español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín, y la tercera lengua en un cómputo global de hablantes después del inglés y del chino. El español es una lengua que hoy hablan más de 580 millones de personas en el mundo, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos, con cerca de 483 millones, y el segundo idioma de comunicación internacional. Entre algunos países hablantes del español encontramos México, Colombia, España, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Guatemala, Ecuador, Cuba, Bolivia, República Dominicana, Honduras y El Salvador. Ahora hablemos de Ecuador. Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur. Limita por el sur y por el este con Perú y con Colombia por el norte. El idioma español fue introducido por primera vez por los colonizadores españoles durante el siglo XVI y se convirtió en el lenguaje del gobierno, los negocios y la religión, al punto de adoptarlo completamente. Uno de los idiomas oficiales en Ecuador es el quichua, mismo que es hablado por 1 y 2 millones de personas. Ecuador es un país multilingüe, con predominancia del español,
según el censo del 93.0%, siendo el 9º país con mayor población hispanohablante. El español es la lengua oficial, así como la primera lengua materna y de uso más extendido por la gran mayoría de los habitantes del Ecuador. Las lenguas indígenas en México. México es uno de los países del mundo con mayor diversidad lingüística. En total, se hablan 68 lenguas originarias pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de las cuales se derivan más de 360 variantes lingüísticas. Entre las más comunes destacan el náhuatl, el maya, el tzetzal, el mixteco, el tzotzil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. En esta ocasión hablaremos de la lengua otomí. Este idioma está muy relacionado con la lengua mazahua. La lengua otomí es el resultado de un gran número de hablas de los pueblos que se asentaron en las regiones de Mesoamérica en aquella época. La población otomí se encuentra asentada en Aculco, Amanalco, Acambay de Ruiz Castañeda, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Morelos, Temascalcingo, Itemoaya, Jilotepec, Jiquipilco, Otzolotepec, Soyaniquilpan y Timilpan, esto en el Estado de México. Las lenguas otomíes se hablan en diferentes estados del país, entre ellos en 41 municipios de Hidalgo, 25 municipios del oeste del Estado de México, 12 municipios del norte de Veracruz, 11 municipios en el norte de Puebla, 6 municipios de Querétaro, 5 municipios al sureste de Guanajuato, un municipio al este de Michoacán y un municipio al este de Tlaxcala. A menudo celebran la ceremonia del moxte, que está relacionada con las cosechas. El trueque era su principal moneda de cambio. La música era muy importante, sobre todo el chimaricú. Persisten ciertas costumbres que se hablan del espíritu tradicional de la población. Entre los grupos otomíes se conservan con gran fuerza las costumbres relacionadas con el moxte, el trueque y la celebración del Día de Muertos. La vestimenta tradicional para las mujeres otomíes es de una manta blanca con bordados, aunque también se pueden ver prendas de colores como el azul, negro o morado a rayas. Suelen utilizar trenzas que recogen con cintas o cordones de lana. Para los hombres, ellos utilizan camisa que se coloca debajo del zarape y los pantalones o calzón lo sujetan con un ceñidor. Además, añaden a la vestimenta un sombrero de alas anchas y copa cónica. Las principales fiestas están relacionadas con el calendario litúrgico y las conmemoraciones cívicas como el 5 de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, que en general incluyen vistosos desfiles. Las festividades de mayor tradición pertenecen al culto católico. La fiesta más importante se celebra el 25 de julio en honor al Señor Santiago. Casi todas las comunidades celebran su fiesta titular en medio de prácticas religiosas y prófanas que incluyen música, flores, incienso, danzas, ofrendas y velas. Conclusiones. Cada cultura, cada lengua es un tesoro que todos tendríamos que conservar. Sin los pueblos indígenas no podremos decir que un país es diverso y que tiene muchas riquezas culturales. Los países hispanohablantes son la muestra clara de que el idioma español es de gran importancia alrededor del mundo, y por ende su valoración tendría que ser cada vez más. Como todos los países hispanohablantes, Ecuador ha tenido una historia considerable con el idioma español, lo que hace que este país tenga muy claro que ha logrado muchas cosas y ha mejorado en otras. A pesar de que los países hispanohablantes estamos unidos por un mismo idioma, puedo comprender que cada país ha formado sus propias costumbres y tradiciones, lo que ha ayudado a que se den a conocer.